La broma es deslegitimar la acción del Estado, escribir un falso relato victimista, que legitime la acción de los separatistas, de los golpistas, y encima sacarle la pasta a todos los españoles del dinero y de los impuestos de todos los españoles para pagar unas supuestas indemnizaciones a una pandilla de delincuentes. Delincuentes, sí, claro, delincuentes sentenciados por el Tribunal Supremo. El señor Gil Lázaro hoy ha dicho una de las pocas verdades que dice en esta comisión. Dice, yo era de los suyos, usted era de los míos. Al final lo que viene a significar es que el Partido Popular y Vox terminan siendo lo mismo. Y después de esos ofrecimientos de que uno vaya a otro partido y otro vaya al mismo, al final lo que tendrán que hacer es fusionarle, porque al final defienden lo mismo con más o menos vergüenza. ¿Eso de dónde lo saca? Bueno, de toda la documentación que va apareciendo a raíz de esta comisión, señor Montoro, nosotros nos usted tendrá pruebas, nada. Tendrá sí, pruebas claro de lo que acaba de afirmar. Sí, claro no, que sí. No. Usted o tiene pruebas o se calla. Señor Montoro, decir, porque usted es que no me puede decir a mí que yo me calle, señor Montoro. Le he dicho que vamos a hablar con tranquilidad, pruebas, con respeto y no, con dignidad y respeto, señor no Montoro. se hace esa acusación. No le viene bien alterar. Hoy no. Hoy se hace sobre la vía de que el delincuente Puigdemont cita a los representantes del partido del gobierno, se los lleva a Waterloo, impone sus condiciones y aquí paz y allá lo gloria. Es decir, el golpe continúa. Seguimos, no tenemos a nadie del grupo parlamentario Sumar, entonces pasamos al grupo de Vox y tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montoro, ya ha visto usted el espectáculo. Esta comisión es lo que es, una auténtica ópera bufa, en donde se trae a una serie de personas con el único objetivo de que esas personas den cabotazo y asienten a las invenciones que los distintos grupos promotores de esta comisión quieren formular en virtud de su interés. Porque esta comisión es un auténtico insulto a la inteligencia. Un auténtico insulto a la inteligencia. Y es un insulto al parlamentarismo. Porque, mire usted, esta comisión no tiene más finalidad que establecer un principio de deslegitimación de la acción del Estado en el cumplimiento de su deber, el Estado, de prevenir y luego combatir la verdadera operación Cataluña, que fue el golpe separatista, y se instrumenta esta comisión para establecer un relato a la medida del interés victimista de esos grupos, con lo cual pretenden construir una especie de sensación, por ahí irán las conclusiones finales, de que el movimiento separatista, el golpe separatista, no fue más que una reacción de autodefensa colectiva legítima frente a una persecución ilegal y criminal orquestada desde las cloacas del Estado, y no solo desde las cloacas del Estado, sino desde el Gobierno de la Nación, desde Madrid. Esto es lo que aquí se pretende, exclusivamente esto es lo que se presente, pero aún más, oiga, y de paso cañazo, que se lo han leído el señor presidente de la comisión en el momento de darle a usted entrada, y de paso obtener indemnizaciones económicas. Es decir, la broma es deslegitimar la acción del Estado, escribir un falso relato victimista, que legitime la acción de los separatistas, de los golpistas, y encima sacarle la pasta a todos los españoles del dinero y de los impuestos de todos los españoles para pagar unas supuestas indemnizaciones a una pandilla de delincuentes. Delincuentes, sí, claro, delincuentes sentenciados por el Tribunal Supremo, indultados luego por el Gobierno en función solo y estrictamente del interés personal del señor Sánchez por mantenerse en el poder, después de que hubiera prometido a los españoles hasta la saciedad que jamás indultaría a los condenados por el Tribunal Supremo, y en segunda instancia, además, si no quieres azúcar, 2 tazas, amnistiando a los golpistas, cuando también el señor Sánchez dijo
que jamás amnistiaría a los golpistas porque no cabía la amnistía en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso 24 horas antes de producirse el resultado electoral de las últimas elecciones del 23 de julio. Por tanto, mi grupo parlamentario no otorga a esta comisión ninguna credibilidad, ni ninguna legitimidad. Legitimidad de fondo, política, moral y democrática, porque es pura farsa. Y por eso, en el momento de constituirse esta comisión ante el Pleno del Congreso, mi grupo parlamentario votó en contra. Y por eso, en una segunda instancia, cuando ante el Pleno del Congreso se solicitó un plazo de ampliación de los trabajos de esta comisión, mi grupo parlamentario volvió a votar en contra. Y por eso nosotros hemos venido diciendo lo que hemos venido diciendo, que algunos grupos, fundamentalmente los grupos separatistas proponentes de esta comisión, podrían decir esto son cosas de Vox, cuando hemos dicho que es un puro chantaje de los grupos separatistas al señor Sánchez para primero obtener la elección de la señora Armengol como presidenta de esta Cámara y, en segundo lugar, la investidura, la propia investidura del señor Sánchez como presidente del Gobierno. Lo hemos dicho así de claro. Oiga, y mire usted, y resulta que esto ya no son cosas de Vox, porque en la última sesión de esta comisión, el señor portavoz de Junts, yo no sé si tuvo un ataque de paternidad o de indignación o de claridad o de honestidad intelectual y dijo literalmente, esta comisión es una imposición de Junts. Pues punto pelota, ya está todo clarito, clarito, clarito. Tan clarito como que las conclusiones de esta comisión están escritas de antemano desde el mismo momento en que esta comisión se constituyó y, por tanto, todo esto que estamos haciendo aquí es una soberana pérdida del tiempo a los parlamentarios, una tomadura de pelo a la institución parlamentaria y un engañabobos a los españoles. El problema es que los que piensan que los españoles son bobos y se les puede engañar, a lo mejor lo que están haciendo es, aunque sea tácitamente, un reconocimiento de parte de la propia bobería. Porque los españoles no somos bobos y no se nos puede engañar. Aquí le podían haber preguntado a usted de muchas cosas, de las cuestiones verdaderamente de fondo, de las que afectan sí a la operación Cataluña, que es el golpe que se dio y que es el golpe que continúa. Se dio alzándose claramente contra la Constitución y las leyes y ahora continúa de una forma más subterránea, más tranquila, más serena, sin aquella violencia en la calle que protagonizó Tsunami Democratic y que los grupos que hoy están aquí sentados en esta comisión, alguno de esos grupos alentaron, hoy no. Hoy se hace sobre la vía de que el delincuente Puigdemont cita a los representantes del partido del Gobierno, se los lleva a Waterloo, impone sus condiciones y aquí paz y allá lo gloria. Es decir, el golpe continúa. Y continúa el golpe larvado contra la Constitución, contra el principio de igualdad de todos los españoles, contra el sometimiento de todos los españoles a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, señor Montoro, usted se preguntaba, comenzaba su intervención diciendo, ¿por qué me llaman a mí? Y yo, claro, tengo la ventaja sobre usted de que esa pregunta ya me la había hecho antes, porque llaman al señor Rajoy, al señor Acospedal, al señor Sánchez Camacho, al señor Montoro, a la señora Sáenz de Santamaría, que queda por venir, y ya nos han anunciado que, como en los cines de barrio, quieren tener sesión de reestreno con todos ustedes. Hombre, probablemente, ¿sabe usted por qué? Porque han sido ustedes gancho mediático para que con su presencia hayan asomado la cabeza los medios de comunicación, que tampoco son bobos, y cuando por aquí han comparecido una serie de individuos desconocidos, personajes que jamás tenían que haber estado formando parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o delincuentes o predelincuentes, alguno condenado por la justicia de un país extranjero, que no por España,
Los medios de comunicación, como no son bobos y saben perfectamente que esto es una pura filfa, un puro montaje, ni han asomado la cabeza por la puerta, cosa que yo, desde luego, les celebro, porque es una expresión de inteligencia. Aquí no se viene a perder el tiempo, ni a campañas de desinformación, como son las que estos grupos proponentes pretenden. Mire, mi grupo ha dicho hasta la saciedad, lo ha dicho en esta comisión, lo ha dicho en el Pleno y lo ha dicho de esto y de todos los órdenes de la vida. Nosotros jamás vamos a amparar ninguna conducta de tipo ilegal. La haga quien la haga, empezando por cuando la haga alguien de nuestras propias filas. Jamás. Pero nosotros decimos que la determinación de responsabilidades penales le corresponde a los tribunales. Hombre, qué curioso que hoy el señor portavoz de Junts haya querido, en fin, establecer toda una doctrina sobre eso cuando estamos hartos de escuchar a los grupos separatistas lo que dicen del trabajo de los jueces cuando los jueces, de manera independiente y objetiva, aplican la ley, investigan la corrupción o, como es natural, sancionan conductas que se han convertido y que fueron un auténtico golpe contra el orden legal y contra el orden constitucional. Pero hoy, no sé por qué, el señor portavoz de Junts ha querido recordarnos lo que luego salen y dicen, que eso no vale, porque es que en esta comisión se ha insultado gravemente a personas con nombres y apellidos, a jueces, a fiscales, imputándoles, porque sí, delitos muy graves. Pero bueno, por cierto, también me ha llamado mucho la atención que algún portavoz de algún grupo parlamentario se haya interesado hoy, no sé por qué, cuentas de Liechtenstein y que jamás se hayan interesado, por lo visto, por aquellas cuentas de Uruguay, Venezuela o Centroamérica de alguno de sus mayores, cuentas nutridas del chantaje y del terror. Pero esa es el juego de todas esas contradicciones individuales, es lo que determina, pues, en fin, el montaje zafio de esta comisión. Yo podría preguntarle de muchas cosas, de la verdadera Operación Cataluña, la que llevó a la ruina a la economía catalana, a la ruina a los servicios públicos, el despilfarro del presupuesto público en chiringuitos y embajadas, la persecución de la común lengua española, la división consciente y el enfrentamiento en la sociedad catalana que promovieron desde el Gobierno los que hoy están promoviendo o son padres de esta comisión. Podría decirle muchas cosas sobre eso, porque eso sí que sería un debate muy interesante de fondo. Pero ni siquiera voy a hacerlo, porque sería dar apariencia de normalidad a esta comisión. Y nosotros, desde luego, no vamos a ser cómplices de ello. Expresé al señor Rajoy, expresé a la señora Cospedal, con todo el respeto del mundo, como es natural, las profundas diferencias que sabe usted que en parte de las políticas de aquel gobierno del que usted también formó parte sostiene mi grupo parlamentario. Yo no le voy a reiterar hoy aquí esas cuestiones. Fíjese que ni siquiera voy a reiterar, y me permitirá que lo diga también con todo respeto y con toda claridad, la tentación de contradecirme yo a mí mismo en función de lo que acabo de decir y preguntarle por qué. ¿Por qué, señor Montoro? Preguntarlo como se lo preguntarían millones de españoles. ¿Por qué, señor Montoro, hizo usted la política aquella fiscal que hizo, que fue un agobio para empresas, familias y para trabajadores, y que dejó en mantillas el atraco fiscal anterior del señor Zapatero? Pero ni siquiera eso. Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto para no dar legitimidad a esta farsa. Así que concluyo, señor Montoro. Ya ha oído, por lo visto, piensan volver a traerle. Si lo piensan, lo harán, porque son la mayoría en esta Cámara. En esta comisión, ni una sola de las propuestas formuladas por los dos grupos de oposición, el Partido Popular, Vox, el Partido Popular, se han admitido. ¿Sabe usted lo que me consuela? Me consuela pensar lo siguiente.
dentro de la zafiedad que se ha utilizado para eliminar de hecho, sin respetar los trámites, sin pasar para nada por el Pleno del Congreso que la había constituido, la Comisión de Investigación sobre el espionaje realizado con el sistema Pegasus a líderes independentistas. Es decir, para que usted lo entienda, que lo entiende perfectamente, el espionaje realizado a los líderes de estos partidos separatistas, que son hoy los socios del gobierno y los que mantienen el gobierno, por el propio gobierno del señor Sánchez. Pues como se ve que alguien dijo, esto es un lío, la haya aprobado o no la haya aprobado el Pleno, es igual, no lo sometemos a que decaiga por el Pleno como correspondería. No, le damos un carpetazo así, porque sí, y para disimular la metemos de rebufo por la puerta de atrás también en el ámbito temático de esta comisión. Pues ¿sabes cuál es mi consuelo, señor Montoro? Que yo espero que de la misma forma que está usted hoy aquí citado por estos grupos, yo no sé por qué, y me da la sensación que ellos tampoco, cuando llegue el momento, estos grupos que han sido espiados por personas con nombres y apellidos, serán estos grupos los que citen a esas personas ante esta comisión, es decir, al actual ministro del Interior, a la actual ministra de Defensa y, por supuesto, al jefe de los jefes, de todos los jefes, al número 1, a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno. Estoy convencido que lo harán, ¿o no? Porque es que si no lo hacen, estarán acreditando que esto ha sido, desde el principio, una pura ópera bufa, ofensiva para el Estado de Derecho, para la democracia, para el Parlamento y para todos los españoles. Nada más, señor Montoro, muchas gracias. Ha sido muy curioso y constructivo escucharle y en el tiempo que dispone, si usted quiere decir algo, yo no le voy a formular ninguna pregunta. Gracias. No, yo solo agradecer a la intervención del portavoz de Vox que en los tiempos durísimos en que yo era ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, este país estaba absolutamente quebrado, como bien recordaba, quebrado. Y aquí parece que los que lo quebraron son los que van dando lecciones ahora de democracia, de entendimiento, de virtudes. Vamos, qué bueno que ir así por la vida, ¿no? O sea, diciendo... Pero, hombre, ¿quién se acuerda de que ha habido una quiebra y los servicios públicos estaban quebrados? Más de 4.000 ayuntamientos quebrados. O sea, ¿pero quién se acuerda de todo eso? Eso no tiene nada que ver con la política que se hacía en esta casa, ni tiene que ver con la política que se hacía en el Parlamento y tal. O sea, no tiene nada que ver con el tripartito en Cataluña, tal. No tiene nada que ver con todo lo que está empujando ese tripartito en la financiación autonómica. No tiene nada que ver con nada, en nada. Entonces todas las quiebras son debe haber algo demoníaco, no divino, claro, ¿no? Demoníaco detrás de las quiebras del Estado y de las quiebras fiscales y las quiebras de balanza de pagos de un país. Entonces yo también recuerdo entrañablemente que usted era secretario de la mesa cuando yo era ministro y celebraba mis intervenciones de presupuestos. Una vez me dijo, es la primera vez que escucho a un ministro de Hacienda en una intervención de presupuestos de 1 hora y cuarto sin leer un papel. Entonces, por eso decía que a usted le gustaban esas intervenciones. Y yo agradecía y valoraba muchísimo esas intervenciones. Entonces, perdone que le interrumpa, pero evidentemente es que yo soy, como saben mis compañeros, de los que subo a la tribuna siempre sin un papel. Claro, por eso decía que... Le vi que era usted de los pocos de los míos. Eran míos, por eso decía... No, claro, yo llevaba un montón de papeles. Pues yo, llevaba, pues fíjese, toda la documentación y tal, todo eso, obviamente. Pero quiero decir que podía hablar porque lo tenía dentro y porque me lo creía. Pero me refería a que cuando usted ha dicho que esa política fiscal, tal, usted me celebraba esa política fiscal. La vida es así, Ignacio. La vida es así. Y yo tiene usted razón. Es así, ¿sabe usted? Decía, no, tiene usted razón. ¿Sabe usted claro, la vida sí, lo que permite? Siempre una segunda oportunidad. Claro, poder estirar los propios errores. Pero, no
sabe usted, no sabe usted a toro pasado. Ahora, cuando yo pienso en algunas cosas de mi anterior militancia, por ejemplo, el caso Faisán, no sabe usted cuánto y cuánto me arrepiento de muchas cosas. Claro, así que yo felicísimo, señor Montoro. Hoy me siento más feliz que nunca. Y fíjese, le voy a decir, llevaba 5 años tranquilamente en mi casa, haciendo, gracias a Dios, las cosas me iban muy bien, sin puertas giratorias y sin enchufes, sin puertas giratorias y sin enchufes. Como todos los españoles. Y solamente porque vino una persona que me parece que es una persona decente, valiente, honrada y coherente en un momento como el que está España, que es Santiago Abascal, decidió otra vez, como en aquella película, volver. Johnny volvió a coger el fusil. Así que celebro que usted me dé la oportunidad de decirle esto. Y, por cierto, perdone, le ruego a usted, al señor presidente, a la mesa y a los demás grupos parlamentarios que me disculpen, porque en cuanto termine el tiempo, ya sabe usted, en un día como hoy, los de provincias o cogemos el tren o nos quedamos aquí. Así que tendré que salir pitando. Pero ha sido un placer escucharle de nuevo. Muchísimas gracias. Igualmente se lo digo y igualmente insisto en que yo vivo con mucha consternación, incluso, pero no preocupación en el momento que estamos viviendo en España, pero con mucha. Y cuando un expresidente del gobierno hace una entrevista diciendo que es el que se relaciona con un prófugo de la justicia española para marcar precisamente las identidades de Cataluña, pues bueno, es que de verdad... Es que vivimos un momento que yo no sé lo que estamos hablando. Quiere decir, porque este señor, el representante de Junts, me ha llegado a mí decir que soy un prófugo. Y cuando estoy utilizando todos los recursos judiciales. No, yo no me he huido en la parte trasera de un coche. ¿Qué es lo que hace este? Se va. No, se va. Y el señor Sánchez es el que dijo que lo iba a traer. ¿Uno se acuerda? Se me ha recordado usted. Dijo, lo voy a traer a España. Yo lo voy a traer a España cuando lo tenga totalmente indultado. Es decir, rompiendo la igualdad de los españoles. ¿O no es así? Si se trata de indultar al señor Puigdemont, pues digan, no, estamos indultando al señor Puigdemont. Estamos haciendo una legislación ad hoc. Y en ese sentido, por eso decía, es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Y el señor Puigdemont viene a Barcelona, se sube a un escenario y no lo detienen. O sea, una cosa realmente maravillosa. Entonces, pues, es decir, yo creía que el gobierno estaba para hacer cumplir la ley, pero no. Vivo con un gobierno que ciertamente, ya lo he dicho también, respecto de la confidencialidad de los datos tributarios, lo he dicho, diciendo, pero que esto estamos viviendo, ¿qué es? ¿No? Y entonces hay que poner orden. Y desde luego no es a base de insultar a nuestros tribunales, o sea, descalificarlos de esa forma. Entonces, porque si no es que tenemos que reinventarnos este país, o sea, diciendo, ciertamente lo hemos hecho entre todos y creo que tenemos motivo de satisfacción. Yo, desde luego, me personaré siempre que me llamen a esto, pero como un ciudadano normal. Soy un ciudadano absolutamente normal, jubilado, estoy retirado, no estoy en ninguna actividad económica, no hago nada, más que cuando me piden mi opinión la doy. Eso sí, no faltaba más. Es que si no, como diciendo, oiga, pero usted no tiene opinión. Sí tengo opinión, sí. Este punto me preocupa mi país, me preocupa realmente lo que está sucediendo en mi país. Confío en que esto pues cambie y en ese sentido confío en que cambie cuanto antes, porque la verdad es que esta comisión, estoy diciendo, y que me pregunten ahora a mí que si Hacienda estaba en la policía patriótica, es que de verdad, es que es una cosa... Luego dicen que me río, pero es que de verdad, es que no me pueden hacer esa pregunta. O sea, no sé si se dan cuenta de la catadura de la pregunta. O sea, diciendo tal, es que es una cosa comparable con la denuncia que hace el banquero en Andorra, diciendo que yo he ido a Andorra con el señor Rajoy al gobierno, a empujarlo cuando el gobierno de Andorra ha leído lo que dicen, lo que han firmado los de gobierno, todos los miembros del gobierno de Andorra, del señor Matías, hoy no lo han visto, pues están firmando que se enteraron de la intervención del BPA en marzo y nosotros estuvimos en enero. Entonces, ¿qué decir? ¿Cómo vamos a coaccionar? ¿Cómo? Pero si se enteraron en marzo, aquellos a los que hemos coaccionado. ¿Cómo vamos a ir en enero
con una intervención que no existe, o sea, del Banco andorrano. Si lo dicen los ministros del gobierno de Andorra de ese momento, y hoy uno de ellos es el presidente del gobierno de Andorra. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Al banquero? Que es lo que parece que ustedes... ¿A quién defienden? O sea, ¿ustedes a quién defienden? O sea, quiere decir, entre el prófugo y el banquero, vamos, realmente forman un tándem extraordinario. O sea, quiero decir, y si me llaman otra vez, pues seguiremos hablando de la quiebra del Estado, de la quiebra de Cataluña, de quién es el responsable de esas quiebras. Por cierto, algunos de los responsables de las quiebras y de que estuvo en ese banco, hoy está en el Banco de España. O sea, que también tiene su aquel, ¿eh? Es que de verdad que vivimos en un país que yo no sé si se enteran ustedes de algo, o sea, porque a mí me llama la atención muchas cosas. Y en ese sentido cerramos la intervención, pero vamos, que yo le digo, señor Lázaro, que cuanto antes vuelva usted al PP, mejor para él y para todo. Acabo así y ya está. A mí me da la sensación, señor ministro, que muy pronto se surgirá el milagro del ecumenismo y el PP pasará a ver la luz. Exacto. En las filas de Vox. Con que la vea usted, me basta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Gracias, señor Montoro. Seguimos. El siguiente grupo es el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor... El siguiente grupo es el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor Arribas. Adelante. Gracias, presidente. La verdad que el señor Gil Lázaro hoy ha dicho una de las pocas verdades que dice en esta comisión. Dice, yo era de los suyos, usted era de los míos. Al final lo que viene a escenificar es que el Partido Popular y Vox terminan siendo lo mismo. Y después de esos ofrecimientos de que uno vaya a otro partido y el otro vaya al mismo, al final lo que tendrán que hacer es fusionarle, porque al final defienden lo mismo con más o menos vergüenza. Señor Montoro, la verdad es que cada día que pasa en esta comisión y a raíz de la documentación que se va aportando, lo que nos va quedando cada vez más claro es que usted fue el arquitecto fiscal de una operación ilegal. Y es que usted fue un engranaje imprescindible en la maquinaria institucional del Partido Popular para perseguir al adversario político. Aquí, señor Montoro, no se persiguieron delitos, se construyeron culpables. Se utilizaron los recursos del Estado para manipular, para intimidar y para destituir. Y mire, señor Montoro, yo voy a hacerle algunas preguntas. Espero que intentemos responder con claridad y tener una conversación ágil, desde el respeto y desde la educación. Y usted, que ha sido secretario de Estado de Economía, usted que ha sido ministro de Hacienda en dos gobiernos, en el gobierno del señor Aznar y posteriormente en el gobierno del señor Mariano Rajoy, ¿podríamos afirmar que es usted un experto en materia de inspección fiscal, de economía y de contabilidad? ¿Es correcto? Sí. El Ministerio de Hacienda cada año elabora un plan de inspección donde se establecen las directrices y los ámbitos de actuación de las inspecciones que va a realizar a lo largo de ese año. No sé si usted nos lo puede confirmar. Es que no, si no... Sí. Digo que sí, que estoy respondiendo a sus preguntas, que sí. Sí, pero si no activa el micrófono no lo escucho. No, perdón, es que creía que le íbamos a contestar después, porque usted ha empezado haciendo una acusación muy grave. Es que, claro, antes de las preguntas usted ha lanzado, usted ha utilizado los recursos del Estado para crear acusaciones falsas. ¿Eso de dónde lo saca? Bueno, de toda la documentación que va apareciendo a raíz de esta comisión, señor Montoro, nosotros nos usted tendrá pruebas, sí, claro de lo que acaba de afirmar. Sí, claro que sí. No. Usted o tiene pruebas o se calla. Señor Montoro, decir, porque usted no me puede decir a mí que yo me calle, señor Montoro. Le he dicho que vamos a hablar con tranquilidad, con respeto y con sosiego, señor Montoro. No le viene bien al trato. Es cierto, señor Montoro, es cierto que en ese plan se establece que las inspecciones no pueden ser arbitrarias. ¿Pero qué arbitraria? ¿Sí o no? O sea, ¿Pero qué arbitraria? ¿Qué término? Vamos, se lo digo porque no sé si usted... En ese plan se establece que ¿pero qué arbitraria? Es decir, ¿qué término? Pero ya, cuando un inspector de Hacienda detecta que hay cualquier indicio de fraude, actúa dentro de la administración tributaria. ¿Qué es eso de arbitraria? Señor Montoro, aquí. Sí, pero es que... Le decía que en ese plan se establece
que las inspecciones no pueden ser arbitrarias. Pero bueno, ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo establece el plan, que las inspecciones no pueden ser arbitrarias? pero es que no sé qué significa arbitrario. Es Va, que no lo bueno, puedo pues como usted no entender. lo sabe, vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Claro, exacto, no sé es si que no lo usted entiendo. se lo- Arbitrario. O sea, usted lo va a entender, usted lo va a entender cuando le haga la siguiente pregunta. No sé si usted sigue la actividad parlamentaria, entiendo que sí, porque usted, como ha dicho, que cuando le pide una opinión usted la muestra, Sí, y un claro. hombre con información puede opinar. Un hombre sin información no debería opinar mucho porque puede meter la pata. Aquí hemos visto a algún compañero suyo que ha venido y nos ha metido en algún lío a algunos compañeros suyos del Partido Popular o incluso a alguna gente de la autoridad. No sé si usted ha seguido la actividad parlamentaria en relación a esta comisión, pero hace unos meses estuvo aquí el expresidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Sandro Rosell, que nos explicaba que había recibido 72 inspecciones de Haciendas. Y él decía que era un uso arbitrario de estas inspecciones. Aparte de ello, nos dijo que esas 72 inspecciones de Hacienda se las había ganado a la agencia tributaria. Pese a eso, se le siguieron abriendo expedientes. ¿Ustedes tenían constancia de este tipo de acciones arbitrarias que se hacían algunos empresarios o políticos de este país? El señor Rosell, ninguna. Yo no tenía ninguna. El señor Rosell se consideraba muy importante, pero es que yo no... el primer problema lo tuvo con la anterior administración, con el anterior gobierno, no es mi etapa, y después lo que ha ocurrido con él, pues tampoco es mi etapa. O sea, quiere decir, no lo entiendo de dónde está. El señor Rosell, pues tuvo unas acusaciones en materia tributaria que fueron resueltas por los tribunales, como ocurre en un Estado de Derecho. Por eso hay que confiar en el Estado de Derecho, que es la que realmente ampara la aplicación de la ley, que es que no lo entiendo, qué es lo que... Eso es arbitrario. Entonces el señor Rosell viene a quejarse aquí de que la inspección Hacienda... No, le parecía simplemente curioso que de las 72 inspecciones... de esta comisión. No, Oiga, mire, señor Montoro... Si crean una comisión de investigación para que se quejen de las inspecciones de Hacienda, vamos... El señor Rosell decía necesitan... que de 72 inspecciones había ganado las 72. Por eso de ahí mi pregunta de si usted cree que había algún tipo de arbitrariedad en esas inspecciones, tanto al señor Rosell, que le he puesto ese ejemplo porque es el que vino a comparecer, pero también podríamos ponerle ejemplos de otros ciudadanos o políticos. Entonces yo por eso le preguntaba, señor Montoro... ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? No. Únicamente... No, es que la verdad que me pone no, ejemplo. señor Montoro, si se lo digo porque... ¿Y esa es la pregunta? No, mire, señor Montoro, lo que pasa es que aquí cuando vienen todos los miembros de las anteriores corporaciones, Jorge, niegan haberse reunido nunca con nadie, niegan haber hablado entre los ministros, niegan incluso haber hablado con el presidente del gobierno, poco menos que vienen a dejar caer que cada uno pues actuaba por libre. Y si ya preguntas por la Operación Cataluña, entonces ya sí que se acabaron las respuestas. Yo quiero preguntarle, señor Montoro, si usted se reunió con el señor Jorge Fernández Díaz, con la señora Cospedal, con el señor Mariano Rajoy, para hablar de la Operación Cataluña. No. No, perfecto. Así es como hay que responder, señor Montoro. Qué feliz me ha hecho usted con esa respuesta tan contundente. Era lo que necesitaba. Y si usted... No, mire, señor Montoro, pero las cosas y luego pretenden hacerlas reales. Si usted no lo hizo, señor Montoro, que yo le creo, porque no tengo por no creerle, además usted sabe que tiene que decir verdad, usted que es un parlamentario que ha estado aquí bastante tiempo, sabe que es así, pero si usted no se reunió con él, ¿usted tiene constancia de que alguno de sus subordinados, por ejemplo, algún secretario de Estado, se reunió con el señor Francisco Martínez, que era el secretario de Estado de Interior en aquella época? Que no. Perfecto. Si lo hacemos así, ahora esto vamos, va a ser superfluido. Ahora vamos preguntándome por los seguro? demás. Ahora va bajando a los demás. No, y es el colmo, diciendo, mire, oiga, señor que Montoro, comparezco soy ¿está yo. usted seguro, señor Montoro? Se lo digo porque existen grabaciones en las que el señor Martínez lo explica. ¿O es que nos está mintiendo? No, se lo digo porque existen grabaciones en las que el señor Martínez lo explica perfectamente. Entonces yo le pregunto si usted tenía constancia de ello, usted me dice que no, y yo digo, que no se estará mintiendo como nos mintió la señora Cospedal o el señor Mariano Rajoy. ¿Pero con quién? De Hacienda, complete, diga que existen grabaciones que se reunió con quién, que complete la frase. Algún subordinado suyo se ¿Pero con reunió quién? con el señor Francisco Hacienda ahí, no. es un ministerio grandísimo. Pero, entonces, señor Montoro, vamos, es que es una cosa extraordinaria. Señor Montoro, viene y se calla. La verdad, se reunió con
Señor Montoro, mire, si esto es más sencillo. Usted ya nos ha dado para el meme del intermedio de esta noche. Ahora lo que le pediría es que se lo tome en serio. Que se lo tome usted en serio. Sí, se lo toma usted en serio, porque usted desde que ha venido aquí a esta comisión está tratando de reírse de los diputados y diputadas que le estamos haciendo las preguntas el día de hoy, utilizando ese tono bravucón y chulesco con todos nosotros. Pues, mire, sí, usted está utilizando un tono chulesco y bravucón con todos nosotros. Y eso es así. Es así. Oiga, entonces, si usted quiere seguir preguntando... Señor presidente, no, usted si que quiere retire seguir... esas palabras o yo ya no respondo más. ¿Pero qué palabras, señor Se Montoro? acabó. ¿Qué palabras, señor Montoro? Sí, un tono chulesco. No, es que para mí es un tono chulesco. No lo voy a retirar, señor Montoro, porque a mí me parece que ha utilizado un tono chulesco con los compañeros que aquí han venido a preguntarles sobre un tema tan importante como es la Operación Cataluña. Yo le pediría que me responda, como ha hecho en algunas respuestas anteriores, en un tono normal y no con ese tono que a mí, personalmente, me parece chulesco. Entonces... Empieza acusándome tremendo. ¿Sabe cómo ha entrado? Acusándome. Señor Montoro, ¿usted está seguro? utilizado los medios del Estado. Señor Montoro, ¿usted está seguro que su jefe de gabinete, y se queda también, y empieza a preguntar, y yo le digo, Montoro, ¿con quién se ha reunido ese señor? Señor Montoro, ¿usted está seguro que su jefe de gabinete, el señor Felipe Martínez Rico, no se reunía habitualmente con Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior? Que sí, para esto no. Pero ya está, esto, señor para Montoro, esto no, se enfade, dígame. No lo sé. Para cosas pertinentes, digo, no, si se reunió o no se reunió. Si usted dice que no lo sabe, pues no lo sabe. Pero que para esto no. Oye, usted se enfada por no saber las cosas. Ya lo siento yo que se enfada usted por eso. Claro. Yo, mire, aparte de las grabaciones, señor Montoro, existen datos muy concretos que involucran a su ministerio con la Operación Cataluña. Por ejemplo, mire, existe una nota informativa del 29 de diciembre del año 2012, donde explícitamente se dice que han comprobado una serie de datos de los Pujol en Hacienda sobre sus declaraciones e ingresos. Yo la tengo aquí. ¿Usted la conoce? No. Si usted quiere, después yo le puedo dar una copia. Sigue usted entonces manteniendo que desde su ministerio no hicieron nada. Pero, ¿eso de qué fecha es? 29 del 12 del 2012. Nota informativa. Asunto: actividades en Cataluña. Fiabilidad alta. Datos recogidos de las fuentes. La mayoría fiables. Yo, si quiere, señor Montoro, dentro de la generosidad, le entregaré una copia. Pero señor diga Montoro, también qué datos son. No. Pero diga qué datos son. No, claro, pero solo tengo 10 minutos y no se la puedo leer entera, son 12 páginas, después se la dejaré. Y ponen una excusa seguro que ahora tiempo, que ha dicho que tenía tiempo, se la puede leer. Pero es que lo mismo ocurre, señor Montoro. Concédale más tiempo. Señor Montoro, es que lo mismo ocurre con otra nota informativa del 10 de julio. ¿De quién? En relación con las gestiones practicadas con el colaborador M respecto a las actividades de interés policial realizadas en torno a la familia Pujol. ¿Tampoco la conoce? Que no la conozco. Yo conozco que la familia Pujol se lo voy a... Mire, usted puede negar todo, señor Montoro. Usted lo puede negar todo. Pero las notas yo lo que no niego es que el director de la UNIF... ustedes. Espere. Sí que ya está, claro que había un run. El director de la UNIF, entonces, a finales del 12... se dirige a la familia Pujol, a los componentes, y les pregunta expresamente si tienen cuentas en el extranjero no declaradas. Y todos ellos contestan, y estarán ahí los escritos, o sea, a la UNIF, que no tienen cuentas ninguno allí. Y después, en la DTE, noviembre del 12, pues hay dos miembros de la familia que declaran ahí, regularizan ahí. Y yo en sede parlamentaria también abordé esta cuestión cuando abordé la DTE. Todo eso lo planteé en la sede parlamentaria. Muchas gracias, señor Montoro. En el Ministerio de Hacienda quedan registradas las consultas que se hacen en sus bases de datos. ¿Eso es correcto? Cada vez que algún funcionario entra en una base de datos, ¿eso se queda registrado? Totalmente. Así que si le preguntamos desde esta comisión al Ministerio que nos entregue los accesos que se hicieron en referencia a los nombres de las personas que se investigaron o que se persiguieron dentro de la Operación Cataluña, el Ministerio nos lo podría facilitar, ¿verdad?
de verdad. Y para eso me llaman. De verdad que es una cosa... Pues la verdad que hágalo, si llevan 7 años en el gobierno. Quiere decir, no me diga que no ha podido preguntarse eso, vamos, y tal. Lo haremos, señor Montoro. Llame a la ministra actual. Lo haremos, señor Montoro. Vamos, vamos, de verdad, me parece fascinante que me llamen para eso. Me diciendo, pero hombre, o sea... lo pediremos, señor Montoro, lo pediremos. Y seguramente, señor Montoro, nos volveremos a sorprender. No tenga usted ninguna duda. Nos volveremos a sorprender. Porque su sombra era muy alargada. Y entonces nos volveremos a sorprender. El que estoy sorprendido soy yo. Señor Montoro, usted válgame Dios. No, válgame no. Válgame Dios, que me llamen a mí. Señor Montoro, señor Montoro, usted... como experto en contabilidad y finanzas que es, porque yo le tengo a usted menos mal que me dice experto, eso, solo porque, faltaría vamos, que no se lo reconociésemos después de las grandes cosas que usted hizo. Si usted en una contabilidad, señor Montoro, esto es básico para alguien que no tiene mucha idea de finanzas, ¿no? Si en una contabilidad el activo y el pasivo no cuadra, ¿podemos considerar que es correcta esa contabilidad, si no cuadra el activo y el pasivo? Sí, en el caso del Estado, pues con cierta frecuencia, cada vez que gobierna el PSOE. Pero señor Montoro, más allá de ese tono chulesco que usted sigue utilizando, aunque luego se sonroje y se enfade, ¿usted cree que es correcta si no cuadra el activo y el pasivo? ¿Es correcta sí o no? Hombre, que no me lo sepa usted responder, que es un economista reputado. ¿Qué es lo que me está preguntando? Pues el resultado será negativo. Exacto. Claro. Bien. Entonces, señor Montoro, bien, ya está, respondido. ¿Me puede usted aclarar por qué su ministerio y su gobierno han realizado acusaciones sobre supuestos delitos basados en contabilidades falsas o en cuentas bancarias que en realidad no existían? Porque tengo una larga lista de casos en los que ustedes han actuado de esa manera, en la que el activo y el pasivo no cuadraba, y pese a aquello y a otras cuentas que luego no existían, ustedes realizaron acusaciones a algunos ciudadanos de este país. ¿De dónde saca eso? ¿Pero de dónde saca eso? La verdad, señor Montoro, ustedes tienen una capacidad. ¿Pero cómo que una capacidad? Pero dígame, de no acordarse de absolutamente nada. Yo no sé si cuando ustedes salieron del gobierno le apretaron al botón del reset y ustedes no se acuerdan nada. Aquí viene todo el mundo. Rajoy no se acuerda de si era M. Rajoy. Cospedal no se acuerda tampoco de nada, ni de que la había grabado Villarejo. Usted tampoco nos está aportando grandes cosas. Ustedes han sufrido una amnesia muy grave después de abandonar el gobierno, señor Montoro. Mire, el 7 y 8 de enero de 2015 usted estuvo en... Vamos a ver, pero usted ¿qué me está preguntando? Si es que no entiendo qué me está preguntando. Usted no entiende nada, de verdad, señor Montoro, pero esa técnica de no entender nada no le exime a usted de la responsabilidad de las acciones que ustedes realizaron en el gobierno. O sea, diga, desde ese se ha falseado esa cuenta tal de no sé quién, pero cite un nombre. Es que son muchos, señor Montoro. Muchos. Claro, sí. Es buenísimo. Sí, es que ustedes persiguieron... Es buenísimo, esto es de verdad definitivo. Muchos, ¿sabes? Todos, hombre, claro, todos aquí. Es buenísimo, de verdad que... ¡Qué seriedad! ¿Y usted me pide seriedad? ¿Usted? Sí, claro que le pido seriedad yo a usted, porque usted ha sido ministro del Gobierno de España y usted viene aquí a una comisión de investigación parlamentaria a reírse. Usted se está riendo, no solo de los diputados y las diputadas de este Congreso, usted se está riendo de los ciudadanos de este país. No, vaya usted a los tribunales. Sí, usted se está riendo a los tribunales. De los diputados, o sea, es que de verdad, qué pesados. País. Es que son... ¿Cómo se puede hablar así en sede parlamentaria todo el día insinuando? Porque no sé cuánto. Vaya usted a los tribunales con una prueba que tiene entonces del Ministerio a disposición. Montoro, si es que usted ese Ministerio ha puesto a disposición de un juzgado todos los mails de todos los altos cargos del Ministerio. Montoro. ¿Qué más quiere? Y además la han filtrado. Y le voy a decir otra cosa. En esas filtraciones falta alguna cosa importante. Sorpréndanos. No está todo. Sorpréndanos. No está todo, porque hay operaciones que sí son tremendamente importantes y no están. Entonces, sí ha habido alguien al señor Hernando y que nos las proponga aquí. Igual nos animamos y las abrimos también a investigar. Por eso, yo no puedo hablar porque sigo sujeto, yo entiendo que sigo sujeto a la confidencialidad debida al gobierno,
que por cierto, eso se lo debían aplicar a los miembros del Consejo de Ministros también de Podemos, porque hacían unas intervenciones poco menos que en streaming allí, y al Consejo de Ministros y a la Ley General Tributaria. Yo sigo sujeto, y yo ya he dicho, yo no he hablado nunca de ningún contribuyente, cosa que la actual vicepresidenta sí ha hecho. En el pasillo del Senado lo ha hecho. Y diciendo, es que lo he leído en los medios. Si nos parece muy interesante, si quiere le volvemos a citar, viene usted otro día y no... que le digo... al señor Hernando, luego queda con él y se lo cuenta. No, pero le digo, yo quiero hacerle no me haga acusaciones, no me hagan acusaciones genéricas. Es que ustedes manejaron tal, manejaron cual, pero ¿qué me están diciendo? Claro, si es que el problema, señor Montoro, es que no es que se lo hiciesen a un solo ciudadano o a un solo político. Yo le he dicho que tenemos una larga lista. Como tenemos poco tiempo, si usted se anima... Mire, se viene usted un día... Te voy a decir una cosa. No, se viene usted un día... Déjeme que le diga una cosa. Déjeme que le diga yo que estaba yo primero preguntándole a usted. Mire, yo le estoy diciendo si que por hoy ustedes tenemos... Le estaba diciendo, si por Montoro, ustedes fuera, hoy... no le quepa duda que ya me habían sacado los hígados. Y no me pueden sacar los hígados porque... Bueno, veremos cómo termina lo del juzgado de Tarragona, me habían sacado los hígados, vamos, ¿de qué manera? Señor Montoro. ¿De qué manera? Y como no hay nada... Y ahí, pues, no hay nada, que decimos en mi tierra. Y no hay nada, señor Montoro, y se reunió fulano con no sé cuánto y tal, y tocó las campanas de la Catedral de Jaén. O sea, y buscan. Sí, eso no creo que los jienenses estén muy contentos de cómo habla usted de su tierra. Mire, señor Montoro, usted dice que le sacaríamos los hígados, aquí no le sacamos los hígados a nadie. Lo mismo le sienta en el banquillo es el juzgado de Tarragona cuando se levante el secreto de sumario. Pues yo estoy entonces igual termina usted en el banquillo, primero en Tarragona y después de la mano de la señora Cospedal y del señor M. Rajoy, que no sé si usted sabe quién es. Mire, señor Montoro, para terminar, usted no fue el ministro de Hacienda. No. Usted fue el ministro del miedo del Partido Popular. ¿Sí? Ahí va. Usted convirtió la ley en castigo. Bueno. Y el Estado en su despacho. Y hoy, señor Montoro, pese a que haya venido aquí a tratar de reírse de todos nosotros utilizando ese tono, hoy se va como prueba de cómo se pervierte el poder cuando se pone al servicio de un partido político y no de la ley. Como más pronto que tarde le veremos en el juzgado, le veremos cómo le hacen todas estas y alguna otra pregunta más. Yo le agradezco que haya venido, aunque haya sido a reírse de todos nosotros y de todos los españoles. Ya lo hizo gestionando aquella terrible crisis y hoy lo ha vuelto a hacer. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Rivas. Pasamos entonces... No pasamos, no, le respondo algo. Perdón, disculpe, respondo. Oiga, hacer acusaciones falsas es un delito. Es lo que usted acaba de hacer. Bueno, voy a ver lo que hago yo ahora. Hacer acusaciones falsas es un delito. No se ampare aquí, en la comisión parlamentaria. Es un delito, señor mío. Y lo que ha hecho usted es un delito. Yo le exijo que aporte pruebas. Pruebas. Un delito. Es un delito. Sí, ya. O sea, abaníquese. Le voy a dar una copia de todo, señor Montoro, para que usted esta Semana Santa, si tiene a bien, se lo pueda leer y los delitos económicos, alguien no vio que Cataluña tenía, pues, 3.800 millones de euros sin pagar. Nada, hombre, nada. Eso no lo vio nadie. Nadie lo vio. O sea, quiero decir, es que eso nada, es nada. ¿Verdad? 3.800 millones de euros. Eso no es un delito, no pagar. Ahora sí es un delito desde las leyes que establecimos nosotros, ¿no? En definitiva, no se puede, sin tener un presupuesto correcto, afrontar una deuda. Eso sí que eso no es delito. Ni los que permitieron que eso ocurriera en España es un delito. Y entonces, a partir de ahí, las leyes están para cumplirlas. Y a partir de ahí, usted me está diciendo que yo lo que he hecho ha sido exigir que se cumplan las leyes, ¿verdad? ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Y hay que ver lo que yo temo a la justicia española.
lo que yo temo a la justicia española, que es lo que estoy diciendo, que estoy, digamos, estoy de verdad. El problema, señor quiero Montoro, decirle, que ustedes... ¿por qué he pecado tanto? Claro, el problema es ese, señor Montoro, que ustedes viven de pecado, sin miedo a la justicia, de pero a que a Andorra no van. ¿Andorra? Sí. Pero si el que presenta aquí no tienen miedo, pero es el banquero. Andorra no han ido. Es el banquero. Ustedes defienden al banquero. No, yo no defiendo a ningún banquero, señor Montoro. No sé. El que lo defendió fue usted, que fue el que lo rescató. Pero si usted no tiene miedo a la justicia, no hay ningún problema. Vaya usted a Andorra. Muchas gracias, señor. Ahí está Andorra, claro que está Andorra. Claro. Muchas gracias. Y el mismo, pero sí, creo que voy a ser amnistiado, ¿no? Por el banquero, que es el que está moviendo eso de Andorra, para que haya amnistía del Rajoy y de Andorra. Entonces, no. Ustedes citan aquí a Rajoy, al presidente del gobierno de España. Muchas gracias, hemos acabado este turno. Para acabar insultando, digamos, y amenazando judicialmente, como si eso no fuera ya una realidad, vamos. Muchas gracias, señor Montoro. Muchas gracias, señora Rivas. Pasamos ahora al turno del último grupo. Gracias, en este caso, señor. en el nombre del Grupo